Bien, amigos, tenemos al ingeniero José Israel Cuello como todos los viernes y naturalmente los temas no se caen. Está vigente el tema haitiano y quiero también aclarar, en esta semana alguien sacó la militancia del Partido Comunista Dominicano en la época en que ese partido tenía muy buenas relaciones con un sector de dirigentes haitianos. Y nos decían dos personas que llamaron que ese partido tenía una proclividad a la fusión y que los únicos que luego se desentendieron de ese proyecto fueron Consuelo Despradel, y me mencionó tres personas. Me dijo que José era parte de eso. Yo quiero dar testimonio. José Israel nunca fue partidario de eso. La única posición de José siempre ha sido que el desarrollo haitiano está en Haití, no de este lado. Si no es así, que el propio José lo desmienta. Buenos días, José Israel. Buenos días, Julito. Buenos días a todos los que nos ven y escuchan. Ese tema haitiano es un tema que eh, personalmente nos ha preocupado siempre. Desde que siendo un niño en Santiago, desde donde vine a los 14 años a Santo Domingo, jugando en el barrio y un poco remoto del barrio, vi un hombre debajo de una cama en Los Pepines y me preocupé por qué ese hombre dormía debajo de la cama. Y cuando los otros muchachos de Los Pepines me dijeron que ese hombre tenía muchos años debajo de la cama, Tenía. pregunté por qué. Ese hombre participó en la matanza de los haitianos en la frontera en el 37, cuando yo no había nacido. Y cuando retornó a Santiago, se metió debajo de la cama y ahí murió unos 6 o 7 años después, o 10 años después. Estaba roto en el alma por lo que había visto y había hecho, por lo que había tenido que participar como soldado. Desde entonces me preocupó el problema haitiano a mí como un problema trascendente, fuera de los libros de texto. Los libros de texto llegaron a tener expresiones sumamente raciales al respecto del problema haitiano. Por esa vía no se resuelve nada. Mira cómo está Estados Unidos, que no ha abordado el problema de dos razas interiores en su país. No lo ha abordado como un problema que debe abordarse. Debe abordarse en las academias, debe abordarse en el pensamiento, en la literatura. ¿No? Hay pocas cosas, hay cosas importantes en los Estados Unidos, en la literatura, pero no es un tema que Estados Unidos ha asumido. Por eso tiene una rotura. No somos culpables de los resultados de la esclavitud. Los resultados de la esclavitud son consecuencia del comportamiento de Europa en la colonización, tanto en Estados Unidos como aquí. Pero no es tiempo tampoco para sacarle culpas a ellos, sino asumir las situaciones como existen. Entender que todos participamos en el proceso, todos esos grupos raciales participaron en el proceso colonizador. Y que eso es irreversible. El proceso colonizador fue así. Los culpables de aquello no son las naciones, son los ciudadanos de entonces que asumieron esa barbaridad, la esclavitud como un recurso humano para trasladar gente aquí. Y la confusión llegó al extremo de que el padre de las casas, su papá participó en el segundo viaje de Colón y se quedó mucho tiempo por aquí. Cuando llegó
a España de nuevo, le llevó de regalo un esclavo a su hijo, como un juguete. Y él, cuando vino aquí ya sacerdote, asumió una dotación de esclavos, una asignación de esclavos, no recuerdo cómo se llamaba, no viene al caso. Pero luego fue la bocina más trascendente y más permanente de la lucha de la Iglesia Católica contra la esclavitud en América. Fernández W. No solo desde aquí, Alejandro. sino desde México. De manera que ese es un problema, que es un drama que tiene América, que tiene Estados Unidos, que es hijo de la esclavitud, que hay que asumirlo. Yo publiqué 2 libros con mi firma sobre el tema haitiano muy trascendentes. Es la recopilación de los documentos consecuencia de la matanza de Haití, de la frontera en el año 1937, y otro es sobre la contratación de mano de obra haitiana bajo régimen de Trujillo, a partir de que Trujillo se hace colono, se hace dueño de ingenios en el 1948 con la construcción del ingenio Catarey, en que sus dotes de gobernante fueron suplantados por sus aspiraciones empresariales. Y entonces el Matarife del 37 se convierte en el 48 en el empresario azucarero y propicia las importaciones de haitianos, naturalmente reguladas por acuerdos que se extinguieron con el duvalierismo. El último de los acuerdos lo firmó Jorge Blanco y fue Milton Ray, el representante del Estado Dominicano en la discusión del último convenio de Braceros. Y ahí se extinguió con la dinastía de los Duvalier, se extinguió la contratación regulada de haitianos. Pero ya se había establecido un asentamiento haitiano, no en la frontera, como había sido tradicional, sino con la patria mechada por el trujillismo de asentamientos haitianos en las colonias creadas alrededor de los ingenios para los fines de mantener esa mano de obra hacinada, donde muchos viven todavía, hijos de los hijos de los hijos, ya integrados en la República Dominicana. Esa es la realidad de nuestro problema haitiano. La de la frontera de hoy es una realidad auspiciosa, comercial, que ha permitido el crecimiento de la actividad en la frontera muy saludablemente para los 2 países. Naturalmente, los haitianos tienen el Estado haitiano tiene pocos sitios donde cobrar impuestos, y se cobra impuestos donde se genera riqueza. De manera que la frontera es una fuente de impuestos que no le podemos negar a los haitianos, aunque deforme los resultados esperados del negocio en la frontera. Es así, eso hay que entenderlo con sus elementos. De ahí a decir que hay inclinaciones hacia la integración, bueno, eso lo puede medir cada quien como le dé la gana, pero las responsabilidades hay que asumirlas. Cuando conocí a Gerard Pierre Charles en el invierno de 1900, es muy lejos la vida, de 1962 o 63 o 64. En el invierno de 1964 asistí a una reunión del Partido Comunista de América Latina en La Habana. Ahí conocí a Gerard Pierre Charles. Ahí le planteé el problema de las relaciones de los partidos comunistas de los 2 países, asumidas con responsabilidad a los fines de lograr el desarrollo social y económico de las 2 naciones. En ningún momento se habló de integración, en ningún momento se trató el tema en ese sentido. Es cierto también que en esa época Haití no era tan desvalido
como ha sido en otros momentos posteriores, y es hoy todavía un Estado cada vez más disuelto, cada vez más desorganizado, cada vez menos coherente. Porque dentro de las virtudes de las dictaduras está la consolidación de los criterios nacionales. Eso lo hizo Trujillo de este lado y lo quiso hacer Duvalier de aquel lado con menos éxito. Los problemas políticos y sociales no se resuelven con baldones ni con descalificaciones. Ese es un tema muy serio que yo he asumido seriamente. Si yo publiqué más de 20 libros sobre el tema haitiano, no de mi autoría, sino de autoría de autores haitianos y autores dominicanos al respecto, es porque el problema me preocupa con responsabilidad social, con responsabilidad política. Nadie puede decir, nadie puede dudar de mi fidelidad a la nación dominicana. Nunca. Eso es una iniquidad. Consuelo de Pradel, mi amiga, mi hermana, si se quiere, tiene posiciones diferentes. Bueno, si algo se respetó en aquel partido fue la diferencia de posiciones, el debate de las ideas. Y en un partido no puede crecer ni desarrollarse si no tiene un núcleo pensante que lo oriente, que debata y que tome decisiones libremente. Por eso lo recuerdan. Pero vamos al problema haitiano de hoy. Al canciller haitiano como que se le fue la cuerda y manejó el problema de la percepción que vio en la prensa sobre el problema haitiano, no le gustó, o que ha visto, porque probablemente le da seguimiento permanentemente, y se atrevió a pedirle que se modifique ese tratamiento en la relación. Eso es imposible. Aquí hay una diversidad de pensamiento en la prensa que no admite señas del gobierno acerca de un tratamiento internacional. Aquí hay gente que es pro-chino por encima de las condiciones sociales de China. Eran pro-chinos y siguen siendo pro-chinos, pero no por lo que ha logrado el régimen chino en beneficio de su sociedad, que es ejemplar, sino simplemente porque son pro-chinos y siguen siendo pro-chinos. Hay gente que todavía añora a Enver Hoxha, pero probablemente Hoxha era mejor gobernante donde gobernaba en un país socialista de Europa. Albania. Sóplame a alguien. Albania. Hay gente que está fidelizado a esa situación. Ese no es el caso mío ni de la mayoría de los que manejamos esas relaciones con los exiliados haitianos afiliados al partido común, al partido de la Entente Popular Haitiana, creo que se llamaba. Sencillamente, como consecuencia de esa preocupación común, vino un grupo de dirigentes haitianos que estaban dispersos en el mundo y trabajó dentro de las comunidades haitianas locales. Luego ellos mismos se convencieron de que debían trabajar y tomaron la decisión y con ayuda que se les proporcionó, cruzaron para allá a resolver sus problemas. Ellos trazaron sus líneas y naturalmente en el momento de la visita de Rockefeller a Haití, el Estado haitiano que los tenía más o menos ubicados, procedió a entregarle el sacrificio de sus cabezas al jefe de la moderna colonización haitiana que no da resultados de ninguna manera. Y los mataron. Eso es así, tan sencillo como eso. José, mira. Los resultados de su trabajo político interior son dispersos de alguna manera. Hay que decir que las artes marciales llegaron al país a través de uno de esos haitianos que
manejaba las artes las artes marciales ¿Cómo? y las introdujo a través de una pensión donde vivía. Con eso se ganaba la vida aquí. Otros fueron profesores de francés eh, en el instituto de la familia Sillier, que los acogió como profesores para que se ganaran la vida. Ahí se ganaban la vida y hacían su trabajo político. Esa es la historia sencilla de esa situación. Pero eso de que hubiese gente pro integración, pro la desintegración, eso es una caricatura. Bien, José, déjame preguntarte algo. Hay posiciones de Estado, que en Haití existe una línea de Estado y hay posiciones de los diferentes gobernantes. Por ejemplo, aquí teníamos un embajador con criterio muy especial que era Fritz Cineas. Nosotros tuvimos presidente en Haití que se llegaron a poner de acuerdo con Trujillo hasta para pactar el corte del 37. Y viene un canciller en un momento en que en Haití hay una crisis de gobernabilidad. ¿Cómo debemos de ver esa posición de ese canciller? ¿Como una posición del presidente que es el verdadero jefe de la política exterior, o es una posición del Estado haitiano? Mira, de ninguna manera yo puedo calificar en ese sentido la posición de él. Lo que sí me atrevo a decir y lo que motiva este tema hoy es que se le fue la rosca. Porque ¿cómo tú controlas la percepción del dominicano sobre el tema haitiano en un país que tiene un régimen de expresión libre, incontenible? Donde el que no habla por radio habla por televisión, el que no habla por televisión o por radio habla por la prensa, el que no habla por ninguno de esos tres habla por WhatsApp. WhatsApp es un recurso de plomeros y de artesanos para comunicarse. Sumamente complicado. Mucha gente está feliz con él, pero tú puedes expresarte de mil maneras en este país y puedes tener el sentimiento que quieras y debe respetarse ese sentimiento y discutirse, debatirse civilizadamente. Hay que aprovechar los grados de libertad que existen para discutir los problemas, para esclarecer las ideas, no para atropellar los conceptos. Bien. Y él no puede pedirle al país que tenga las condiciones que tiene la prensa en Haití, porque son dos países diferentes. Bien. José, si hay una persona que en sus 50 años de actividad política, y quizá un poquito más porque tuviste una incursión temprana, sabe bien diferenciar lo que es una empresa estatal, una empresa privada, una empresa mixta. Cuando vino el problema de la capitalización de la empresa pública, la diferencia entre capitalización y privatización, y ahora con la variante de que es alianza público-privada. El FOMPER no es más que un resultado de aquellas empresas en que el Estado y el sector privado son socios. Ahí están las acciones de esas empresas, pero administradas por el sector privado. Y ahora resulta que inexplicablemente un grupo de administradores han sido acusados, comenzando por el último, de darle un uso inapropiado junto con una hermana de un presidente de la República a los fondos de FOMPER. Pero nadie, inclusive cuando lo intentó un señor de apellido Izquierdo, tuvo serios problemas porque denunció un uso inadecuado de 10,000 millones de pesos. El tema es, en una administración, ¿qué responsabilidad tiene el Estado que aparentemente dirige FOMPER y el que administra, que tiene, aunque sea minoritario,
tiene la administración de la empresa? Mira, Fomper es el resultado de la llamada privatización o capitalización de la empresa pública. Cuando se desarrolló ese proyecto en el segundo gobierno de Leonel Fernández, el que sucedió a Hipólito Mejía, cuando se desarrolló ese proyecto, se tuvo en cuenta que el Estado mantenía una participación en las empresas que se entregaron al sector privado. No hay que decir ni que se capitalizaron, porque eso nunca se ha auditado. La capitalización como fenómeno, el aporte de ellos, que debió ser semejante al aporte del Estado en equipos y materiales y privilegios, porque esas empresas existían, eran hijas de la explotación trujillista y de inversiones posteriores, porque Jaina 2, Jaina 1 y Jaina 2, Itabo 1 y Itabo 2 no fueron hechas por Trujillo, fueron hechas por las direcciones de la Corporación de Electricidad en diversos tiempos, particularmente cuando la dirigió Marcelo Jorge. Eso fue Salvador Jorge Blanco. En el gobierno de Salvador Jorge Blanco se con Marcelo Jorge, exacto. Bien. Y si no, Bernardo Castellano puede esclarecer eso porque lo vivió, trabajó con él, trabajó en eso. Bueno, esas empresas, una es, por ejemplo, la fábrica de la moledora de trigo, la de harina, Molinos Dominicanos, que lo compró una empresa dominicana que rápidamente se asoció con una empresa centroamericana, que es la que mantiene el control de la operación con mucha eficiencia. Bueno, todas esas empresas que lograron salvarse un pedazo de la tabacalera en Santiago, todas esas empresas tienen una participación del Estado en su capital, que debiera ser el 49%, como se acordó originalmente, pero ha tenido modificaciones en un sentido o en otro. Por ejemplo, cuando hubo la crisis bancaria, debo corregir porque la crisis bancaria, la capitalización fue en el primer gobierno de Leonel, no, fue en el segundo. Bueno, independientemente de eso, cuando se produjo la crisis bancaria, como consecuencia de la quiebra de unos bancos, una parte del capital de esas empresas que había sido asumido por uno de esos bancos o por dos de esos bancos, fue a parar al Estado, que tuvo que subsidiar la crisis financiera y asumirla. De manera que el Estado llegó a tener hasta un 70% en uno de esos complejos industriales, sobre todo de producción energética. Y el Estado no puede ser administrador de ellos por la composición y el acuerdo que se hizo originalmente, pero sí puede tener más o menos acciones de acuerdo a cómo maneje su presencia accionaria allí. Ahora, las ganancias que generan esas participaciones, que son cuantiosas, las maneja Fomper, pero las maneja como un juguete de muchachos y de políticos novatos, en principio haciendo tonterías de bienestar social. Y la sustitución de los gerentes de Fomper obedece a la acomodación interna del poder dominicano. Ahí se coloca un favorito para que haga lo que le da la gana con ese dinero, en violación de una ley posterior también que ratifica el concepto. Es la ley que establece la cuenta única del Estado Dominicano a la que debe ir todo el dinero que se genera en cualquier actividad del Estado, sea por recaudación de impuestos, sea por tasas, por gravámenes de cualquier tipo, por peajes, aunque el peaje lo maneja el banco de reservas, los peajes los maneja el Banco de Reservas, no sé si total o parcialmente, pero en un momento se le endosó esas cuentas para que
que se cobraba como consecuencia de pagos atrasados del Estado para que se cobrara por ahí. Pero en definitiva hay una ley que establece que todos los ingresos del Estado deben ir a una cuenta única y manejarse desde esa cuenta única. FONPER no puede estar ajena a ser parte del presupuesto nacional. Los ingresos de FONPER deben analizarse en el presupuesto nacional y repartirse a través del presupuesto nacional. Así sean de inversión. De manera que el PLD convirtió eso en una fuente de recursos para el partido y naturalmente para sus decisiones y naturalmente fue sujeto de la corrupción. Yo nunca pensé que iban a comenzar por ahí, pero muchas veces había dicho que eso era una fuente de actividad política, porque lo único que se notaba en su trabajo era tonterías como una cancha de basquetbol en un sitio, una reparación de una casa curial en otro sitio, tonterías de esa naturaleza que no es el fin de esa entidad. Ingeniero. La refinería dominicana de petróleo, por ejemplo, genera dinero. ¿A dónde va ese dinero, esa ganancia? ¿A dónde va? ¿A su desarrollo propio? Sí, bueno, muy bien. Pero debe darle al Estado ganancias con relación a su inversión. Bueno. Y no lo otro es entregarle esa refinería a los administradores para que hagan lo suyo. Eso es una fuente de corrupción. Facilita la corrupción. No digo que todos hayan sido corruptos. Pero los descabezamientos en FONPER es descabezamientos internos de la corrupción PLDista. Ingeniero. Se desplazó a uno que estaba manejando ese sector, había descubierto un nicho y se lo cogió otro. Pero precisamente el argumento para la capitalización de las empresas públicas y la creación subsecuente del FONPER fue precisamente eso, que el alegato de que el Estado no era buen administrador y la proclividad a la corrupción que podía haber con un Estado empresario. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Porque, o es un modelo que se repite en otros lugares de decir corrupción nunca, para privatizar. En primer lugar, nunca el Estado asumió la responsabilidad de manejar eso seriamente. Los incumbentes, para decirlo con una palabra muy usada ahora, los incumbentes que se colocaron ahí no tenían estatura, dimensión, formación, ejercicio para asumir esa responsabilidad, como algunos que se han colocado en CORDE anteriormente cuando eran inmensidades de empresas las que manejaban. Eso son cosas muy serias. O sea, que usted es jefe de eso, es como el cereal. ¿Cómo es posible que eso esté en manos de una gente que lo que hace es entregarle tierra como si eso fuera suyo a gente que va y le pide, yo necesito 100.000 metros, y le da 100.000 metros cuadrados de tierra, firma un pagaré por ahí y más nunca cumpla con una obligación? Eso es una falta de respeto al manejo que debe tener la propiedad pública. Eso le ha costado mucho dolor, mucha sangre a este país. Esa creación de capital por parte de Trujillo se dilapidó miserablemente. Pero eso le costó a este país 30 años de dictadura. Ese es el resultado material de 30 años de dictadura. No es posible que se haya dilapidado de esa manera. Sí, pero José, hay algo. Ese uso que le dio Balaguer a la empresa de Trujillo, de que sencillamente la usó como un welfare, es decir, poner gente a trabajar y solucionar un problema social. ¿Hasta dónde eso erosionó el capital del Banco de Reservas, que muchas de esas empresas casi pasaron su patrimonio? Bueno, el problema es FADOC ahora mismo con las tierras y eso. Realmente, el utilizar la mano de obra de esas empresas con fines sociales, ¿tiene algo de positivo? El recurso de Balaguer.
Él tenía ese criterio. Ahora, nadie puede decir que Balaguer hizo eso para meterse un dinero en los bolsillos. Balaguer era un político de 24 horas de trabajo. Lo que hacía era política, más nada. Si tenía que sacar un dinero de un sitio de manera irregular y ponerlo en otro sitio, no era en su bolsillo. Y si no, que digan dónde están las cuentas de él, que las busquen, que ojalá aparezcan. Pero eso no se ha manejado con seriedad nunca. Nunca se ha manejado. Tú mencionaste el Banco Reserva. El Banco Reserva fue creado en la era de Trujillo. Se compró los residuos que quedaban del Citibank en el país en los años 40. En los años 40, y se constituyó el Banco de Reserva de la República Dominicana. Es la única entidad creada por Trujillo, no a su nombre, se creó a nombre del Estado, como se creó el Banco Agrícola también a nombre del Estado, pero es la única entidad que ha sobrevivido a todos los avatares de la política dominicana, sin una crisis interna trascendente y sin un colapso. Eso es una virtud de ese banco porque tuvo en su origen una organización profesional y la mantuvo. El propio Balaguer se cuidaba de tener en el consejo de directores a personas con cierto sentido de la responsabilidad, cosa que no ha sucedido siempre, donde ha sido una fuente de gratificación directa o indirecta, de neutralización de opositores y todos los etcétera que se le quiera poner. Pero en definitiva, ha logrado mantener una organización profesional en su seno por encima de administradores no calificados que ha tenido más de uno. Bien, José, no entrar en el origen del problema, sino solamente mencionarlo, porque eso debe ser motivo de un estudio que nadie ha hecho. Aquí se habla de periodismo de investigación y sobre ese caso no hay. La C, es decir, Corporación de Empresas Estatales CORDE, Compañía Eléctrica, es decir, Corporación Dominicana de Electricidad y el CEA. Realmente todo ese patrimonio, con excepción de las tierras del CEA, parcialmente, todo no se sabe dónde está. Merece realmente el patrimonio inmobiliario y de marcas. Por ejemplo, CORDE tenía fábricas que llegaron a tener importancia aquí como empresa y como fábrica. Es decir, ¿se ha hecho algo para saber el destino de esas empresas? Mira, la ley de capitalización estableció que el Estado iba a aportar esas empresas y que el que asumiera esas empresas iba a tener la mayoría de las acciones siempre que hiciera un aporte igual al que el Estado había hecho, valorizando lo que quedaba de ahí. Los que concurrieron a esos procesos, tú lo sabes porque participaste en el proceso de un ingenio azucarero, esa locura que tú te metes, te pones viejo a cambio de nada, pero te dan experiencias en la vida. Los que se metieron a eso, tomaron esos bienes y debieron aportar una suma semejante al valor de eso que recibieron para mantener la presencia accionaria en 50-50 o aproximadamente igual. No conozco que se haya hecho una auditoría de sus aportes. No la conozco, no tengo la menor idea de si eso se hizo o no se hizo, pero tengo la sospecha de que no se hizo. En equipos energéticos, alguien muy calificado me dijo que lo que se entregó al sector privado valía más de 800 millones de dólares. O sea, las 2 Itabo, las 2 Jaina y otras operaciones más. ¿Entregó o vendió? Se entregó.
800 millones de dólares, a cambio de que ellos metieran 800 millones de dólares para ponerlo a funcionar bien. Ellos lo han puesto a funcionar bien. Eso ha dejado dinero. La parte del Estado ha recibido más o menos su participación en las ganancias. No sé cómo trabaja el ojo del representante allí, pero imagínate. Si mandan un pobre diablo por ahí para que estos señorones lo engañen, lo van a engañar. Porque si te lo ponen para que lo engañen, lo engañan. Ahí hay que mandar gente profesional. Bueno, eso no ha sido así. ¿Quiénes representan al Estado? Allí lo decide el de Fomper. Pero el de Fomper es un maestro de escuela. Hombre, es una mojiganga. Un maestro de escuela que lo menos que hace es coger el dinero y gastarlo en cancha de basquetbol o de voleibol, que es más de hembra. No, hombre, no, es una mujer. Ahí se ha hecho un desastre, sencillamente. Si malo es que no se haya medido y certificado con una auditoría seria el aporte del sector privado a esas empresas que se le entregaron en la mano. Peor es haber colocado en manos a Fomper en manos de gente no calificada para dirigir eso. Por eso termina en manos del manejo político más vulgar. Bien, Tan sencillo como eso. perfecto. De manera que cuando se desplazó un director de Fomper por otro, se hizo provecho para descabezar el manejo que alguien tenía en Fomper y colocar el manejo que ahora se somete a la vindicta pública. Bien. José, hablamos de Haití, hablamos de Fomper y hablamos de el tema de la, ¿cómo se llama? Haití, la empresa pública, y no se nos queda nada más que el problema de la erradicación del enjuiciamiento de la corrupción, y yo quisiera que ese tema lo tratemos en un solo programa porque de ahí se va a hablar mucho. ¿Te crees que se nos queda algo hoy? Mira, alguien me llamó y me trató el tema de la sustitución del cultivo arrocero por Ya. cultivos alternativos. Yo entiendo que de alguna manera desde la Secretaría de Agricultura o del Banco Agrícola, que tiene en sus manos una persona muy responsable en este momento, debiera hacerse ensayos de sustitución de siembra arrocera, particularmente en los sectores reformados, donde el rendimiento es muy bajo, con arroz. Tratar sea con el quinoa, que sería un cultivo nuevo, pero el arroz fue un cultivo nuevo hace 100 años no más. El arroz no es un cultivo de tradición dominicana más allá de 100 años. Un día se introdujo, para bien o para mal, como la caña llegó con la colonización y ya se ha reducido considerablemente su cultivo en el país, para bien, porque donde se da la caña no se da otra cosa o se da muy poca cosa. Trujillo tuvo la torpeza de sustituir en Villa Altagracia la zona pluviométricamente más alta de las Antillas, donde llueve prácticamente todos los días y donde había un bosque inmenso de cacao, sustituirlo por caña de azúcar. Bien. Naturalmente el mercado externo dominicano era de caña más que de cacao y era lo que se podía vender. Eso lo explica, no lo justifica. Pero hoy es necesario reducir la siembra de arroz. Hay que reducir la siembra de arroz sustituyéndola por otro producto. No hay que comenzar a quitar tierra ni nada de eso, sino inducir siembras nuevas. Si alguien alguna entidad comienza a sembrar proyectos alternativos, sea de piña, que ya lo hizo la DOL en Villa Altagracia, eso era todo. Después la DOL se fue en Villa Altagracia, le entregaron unas tierras a una planta productora de jugos, sembró naranjas,
logró muy buenos resultados, se puso de moda en el comercio internacional el coco y ahora lo sembró de coco, pero el coco da a los 7, a los 10 años. Todavía tuve la matica arrancando en un sitio que no es para coco. El Bien. coco se da en la arena del mar. ¿Cómo es posible que se siembre en Villa Altagracia coco? No entiendo cómo una empresa privada exitosa comete un error de esa naturaleza. Y bonito que están esos cocos. Ajá. Bonito Pero si que ellos se están. ven Mire, bonitos a la orilla No, del no, mar. pero Sí, sí. te quiero No. decir Ellos se una dan en la nota arena mal. salada. No, mire. Está bien, Sí, adelante. No, ingeniero, permítame aportar algo, que es que yo tuve una rueda de prensa precisamente de esa empresa que estuvo diciendo que es una variedad que puede dar, que se desarrolla un poquito más temprano y puede dar hasta 300 cocos en un año. Hasta Sí, pero 300. a los 10 años. Sí, está bien. Se toma un tiempito, sí. Muy bien. José. Entonces, un coco por año. Ok. José, gracias. Nos vemos. Señores, a continuación, hay una serie de temas que nos hubiera encantado que José esté sentado aquí, pero ese coronavirus nos ha marcado una distancia con José Israel, que debiera estar aquí tratando todos los temas. Por ejemplo, hoy hay un tema encantador y es que el ex embajador de los Estados Unidos, el señor Wally Brewster, no quiere ser embajador otra vez y se va a dedicar a poner un negocio aquí en República Dominicana. Yo supongo que el negocio tiene que ser, no, ya lo anunció, que quiere poner un negocio, pero conociendo su proclividad, debe ser como de decoración. Seguro es de decoración. Nah. ¿Perdón? No. No, mire, a mí me dijeron que él, tan pronto Tiene la dejó la culpa de haber embajada, nacido así. él y Satahuaque andan captando unas posibilidades de inversiones inmobiliarias, Ah, ya. pero son un punto que es poco explotado o muy poco hablado, que es la construcción de residencias para retirados extranjeros. Ah, ya. Sí. Eso es una cosa que aquí hay Bueno. muchos lugares que se Vamos, pueden explotar para eso. hay que dejarlo Igual ahí. y Brewster anda en eso. Que busquen algo que esté acorde con su proclividad, ¿verdad? Bien. Señor, una No te disposición... rías de eso, Julito, que eso no es bueno. Quieto, Eso José. es lo que hace. Mira, estaba ahí, José. Él no tiene la culpa José, de ser así. Ya hay uno que se quedó haciendo mecedorita aquí, ¿tú no te acuerdas? ¿Eh? Sí, pregúntale Aquí a hubo un José. diplomático que se quedó haciendo Un mecedores. embajador americano que se quedó haciendo mecedoritas aquí para llevar la deportación. Él pensaba que ¿Qué? Kennedy iba a ser presidente toda la vida. No, eso fue... Kennedy mucho era que le gustaba la mecedora. No, eso fue como uno de los que estaba aquí. Otra cosa, la policía no va a pagar pasaje ni en la onza ni en el metro. Bien. Otra cosa, Pancho Álvarez ayer la votó. Pancho Álvarez. No, la sacó por el centerfield. Pancho Álvarez, ¿verdad? Se une al grupo de participación del Falpo y de todas esas instituciones que con muy buen juicio apoyan las acciones de la Procuraduría contra la corrupción. Oye, mi participación es un partido político Pero que le Pancho, tocan cuotas de poder cuando ganan. tiene una cosa buena, se ofreció para defender a Danilo. Dice, búscate un abogado bueno como yo. Búscate un buen abogado. Pero venga acá, doctor, los abogados están consiguiendo buenos clientes en estos días. Los abogados no alcanzan, hay gente que se ha metido a ejercer que estaba retirado ya. No. De tanta gente que tiene. Un grupo de 10 tiene 19 abogados. Los 10 que están apresados tienen 19 Además, yo estoy viendo que está abogados que están... Habían abogados especializados en una cosa nada más, que ahora se están poniendo... O por el caso de ayer el miembro, el más distinguido miembro de la Fuerza Nacional Progresista que no ha apellido Castillo, es defensor de Tommy. de Tommy Galán. Eso es increíble, pero cierto. Señores, también quiero decir que ayer se suspendió el Consejo de la Magistratura por una impugnación que hizo por la bendita segunda mayoría. Que Muy por cierto, correcto que eso, muy José, correcto. que José fijó su Muy posición. correcto eso. José fijó su posición la semana pasada diciendo El que la representante mayoría del simple es muy... Partido del Pueblo, ¿cómo se llama? El partido de Leonel Fernández.
es Eduardo Estrella en ese consejo y está muy bien representado. En la boleta de ese partido estaba Eduardo Estrella y ganó, y en consecuencia es presidente del Senado y va, por ser presidente del Senado, a el Consejo de la Magistratura. Bien. La ley establece que el segundo es la segunda mayoría. Bien, pero es que solamente había un candidato en Santiago que no fuera Eduardo Estrella. Fue Eduardo Estrella con todos los partidos contra el PLD. De manera que el otro del PLD, aunque tres tránsfugas haya cambiado la relación interna de él, el voto popular está por encima de cualquier otro criterio en ese Exacto. Bien. Eso del PLD, aunque el PLD mande a alguien que después lo cojan preso. Bien. Ahora para venir a cogerlo preso a uno, le van a dar duro. Le van a dar muy duro, pero bueno, es su momento. No, es que él no puede quedar callado. José, mira, las AFP se ganaron 3.399 millones de pesos. Por eso es que quieren los cuartos. Y finalmente yo quiero hacer un comentario personal. En el día de ayer apareció en el periódico El Listín una primera información. Fue una coincidencia, pero yo la aproveché para hacerle una advertencia a un amigo muy querido y uno de los mejores funcionarios que ha designado Luis Abinader. Mi querido amigo Alejandro Fernández Whipple, W, que durante eso escribe su Argentarium. Yo decía que hubo una coincidencia en el que el periódico, el día que publicó un suplemento de 16 páginas sobre la autoferia popular, ese mismo día aparecía el superintendente de bancos justificando la inversión en préstamos, en carros y casas, porque eso mueve la economía. Yo creo que sí, que puede o no mover la economía, pero yo quiero decir algo, y es que no quiero que él sea afectado por un mal que ha afectado a algunos miembros de las autoridades bancarias y financieras del país. Y es que no quiero que Alejandro caiga en el error, ni siquiera de coincidir con el banco más grande de aquí. Porque la banca no puede estar en manos de los bancos. Perdón, los controladores de la banca no pueden estar en manos de los bancos. Y muchas veces han estado en manos de los bancos. Y solamente esa coincidencia, mucha gente como yo, que siempre estoy pensando en otra cosa, podría pensar que no sea una coincidencia. Alejandro está fuera de sospecha. Alejandro es de lo mejor que eligió Luis Abinader para un cargo. Quería decir eso porque quería aclarar el tema. El resto de los comentarios lo vamos a hacer después de la presentación de una señora que nosotros le hemos pedido que venga para que nos defina algunas cosas. Pausamos.